La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Señor, gracias te damos. Señor, te pido, Señor, que ministres a través de esta palabra en nuestras vidas, Señor. Aquí en esta lectura que yo he acabado de leer, estaba pasando algo grande, difícil. Jesús terminaba de venir de Capernaum, que fue el lugar donde él se movía, donde él vivía, donde él se crió en Nazaret, pero cuando comenzó su ministerio terrenal, se fue a Capernaum, ciudad marítima, y ahí comenzó a conquistar a sus discípulos. Ahí vemos cuántos discípulos él llamó mientras estaban en el mar. Aleluya. Porque esa ciudad quedaba cerca del mar, ciudad marítima, dice la Biblia. Y dice que comenzó a llamar a Pedro, su hermano Andrés, comenzó a llamar a Juan, su hermano Jacobo. Y él se encuentra en ese lugar, está comenzando su ministerio. Está comenzando su ministerio. Jesús no es reconocido. ¿Por qué? Si comenzamos a leer ahí, observamos que Jesús estaba en el monte, primeramente, estaba en el monte de la bienaventuranza. Cuando da ese mensaje a la multitud, él está comenzando su ministerio. De ahí pasa a Capernaum. En Capernaum hace un milagro, pero comienza a conquistar muchas personas, aleluya, muchos discípulos, y se van agregando. Mientras va caminando, se van agregando discípulos, y van agregando discípulos, y se hace una multitud. Porque la palabra dice que cuando él iba entrando a la ciudad de Naín, le seguía a sus discípulos y una gran multitud. Pero ¿qué sucede? Que él entrando a la ciudad, viene saliendo otra multitud. Una multitud. Viene entrando a la ciudad una multitud alegre, gozosa, por mucha victoria, que obtenían, vieron como un siervo de un centurión que estaba a punto de morir, donde dice este centurión que amaba mucho a este siervo, y le dijo a uno de los ancianos, porque este centurión tenía mucha misericordia, aleluya, y creía en las personas que buscaban, que eran religiosos, y dice que habían hecho una sinagoga. Ahora, ¿qué es una sinagoga? Dios había establecido que solamente en la ciudad de Israel hubiera un solo templo. Un solo templo. No podía ser templo. En una ocasión, cuando Moisés conquistó, aleluya, dos reyes poderosos, Sehón y Amorreo, por ahí. ¿Qué resulta? Eso fue antes de pasar el Jordán. Pues le dicen lo de la tribu de Rubén: nosotros queremos quedarnos de este lado. Y él dijo: pues está bien, pero dejen su mujer y los hijos y pasemos los años y vamos a pelear. Ok, se fueron. Cuando regresan, comenzaron a preparar como si fuera un tabernáculo. Pero Dios ya había establecido que solamente debería haber un solo templo, un solo tabernáculo. Y por eso es que en los tiempos de Jesús, estando en Nazaret, tuvieron que bajar, correr muchos kilómetros y llegar a Jerusalén. ¿Cuándo era que estaba el templo?
en los tiempos de Jesús? En Jerusalén, ¿verdad? Entonces, bajan a Jerusalén a hacer sacrificio. Pero ¿qué sucede? Que la sinagoga estaban en diferentes lugares para aprender la palabra de Dios. Y este hombre centurión dice que había hecho una sinagoga, no un templo, no podía ser más de un templo, un solo templo. Ahora, sinagoga era un lugar donde se enseñaba la palabra de Dios, donde se predicaba los domingos la palabra de Dios. Y cuando este siervo de este centurión se enferma, que dice que estaba hasta la muerte, que por poco muere, lo dice, déjame ver, esto lo dice en 7, déjame ver, que estuve leyendo algo por aquí. Ok, yo sé que se enfermó y la enfermedad era de muerte. Entonces el Señor lo sanó. Y cuando lo sana, viene contento, claro, pero con una victoria que el Señor le dé a un pueblo. ¿Cómo te crees que van? Contento, gozoso, porque van con el dador de la vida, con el que todo lo puede. De repente, cuando entra a la ciudad, cambia el drama. Viene una multitud con una viuda llorando y un muerto para enterrarlo. Se encuentra en esta multitud y se cambia el panorama. Jesús, que venía contento, los discípulos que venían contentos, de repente cambió la cosa. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Que cambió la cosa. Vamos a seguir leyendo. Voy a leer del 12 en adelante. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella una gran gente, había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Me imagino que cuando él se acercó, el rostro, porque cuando yo me conduelo de una persona, es ponerme casi en el lugar de esa misma persona y buscarle una solución. Si yo voy a una persona que está llorando, muy triste, yo no voy a llegar riendo, ni contento. No, yo tengo que ir en la misma condición que esa persona. Yo sé cómo te sientes, pero yo te voy a ayudar. Tranquilo, tranquila. Eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús se compadeció. Se compadeció. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo al joven: a ti te digo, levanta. O sea que vemos ahí cómo Jesús, comenzando su ministerio, estaba haciendo obra grande, dando a entender que él no era ningún hombre cualquiera, sino que era Dios. Aleluya. No era tan conocido como le dije, porque dijeron: un nuevo profeta se ha levantado. Quiero leer contigo esto, en el versículo 7. Dice: después que hubo, en el capítulo 7, después que hubo terminado todas sus palabras, eso lo comentaba en el monte de la bienaventuranza. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos enviaron a Jesús y le dijeron con solicitud, diciéndole: es digno de que le conceda esto,
porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la ciudad del centurión, ok, déjame ver por aquí donde dice, un nuevo profeta se ha levantado. Ok, en el mismo versículo, entonces, en el mismo texto que estoy leyendo, dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dijo a su madre, y le dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta, oye, Jesús no era conocido, tan conocido, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. O sea, cuando Jesús paró el féretro, se quedaron sorprendidos. La multitud que venía, porque Jesús no era tan conocido, no sabían quién era que mandó a parar el féretro, que le dijo a la viuda, no llores, yo tengo la solución, yo sé lo que tengo que hacer, y lo que voy a hacer va a ser para bien tuyo, esto va a marcar tu vida. Hay cosas que es necesario que pasen para marcar nuestra vida. Que nosotros quizás decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué tú lo permites? Pero a veces sucede para que nosotros escalemos, para que nosotros entendamos, para que nuestra fe crezca. Sí, porque han pasado cosas en nuestras vidas que nosotros no hemos salido corriendo, sino que hemos permanecido creyendo en el Señor, y el Señor ha hecho un milagro, ha hecho cosas grandes en nosotros, y nosotros nos ha aumentado la fe. Y por eso nosotros no hemos salido de este lugar, porque estamos convencidos de que Dios es real, que Dios hace milagros. Amén, aleluya. Que hace milagros. Eso nos da fuerza para seguir hacia adelante, que estemos, mire, destrozados, heridos, adoloridos. Es que nosotros, como humanos, padecemos, que seamos cristianos, padecemos, aleluya, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de escasez, de situación que nosotros pensamos, ¿y qué es lo que pasa, Señor? Que cuando quiero avanzar, veo que retrocedo. Pero alguna vez es necesario. Aleluya. Y si nosotros entendemos la situación en que estamos, y nos quedamos como que nada está pasando, es peor para nuestras vidas. Porque algunas veces estamos pasando una situación difícil y nosotros seguimos como que no está pasando nada. Y Dios lo permite para que nosotros nos metamos más con Dios, para que nosotros podamos pasar la prueba. Porque la prueba la pasamos es con la ayuda del Señor. Y si el Señor ve que nosotros seguimos indiferentes, como que nada está pasando, y Dios te está diciendo, métete conmigo, yo quiero ayudarte a pasar esta prueba, pero tú sigues igual. Es que hay cosas que nosotros tenemos que, para pasar eso, tenemos que meternos con el Señor y llorar. Amén. Y no llorar lágrimas de cocodrilo, sino lágrimas que salgan del corazón. Gloria. Como vieron gente que lloraron, que salieron lágrimas del corazón, y Dios vio su lágrima y dijo, he visto tu lágrima. Añado 15 años más de vida a ti. Porque pasaron momentos difíciles, momentos en los cuales dijeron, no hay solución, yo no sé qué voy a hacer, pero el único que me puede ayudar es Dios. Yo voy a llorar delante de la presencia del Señor para que me ayude. Aleluya. ¿Y qué hizo una mujer que tenía años sufriendo porque su rival la tribulaba, la irritaba? Aleluya. Y ella ese sufrimiento que hizo, lloró delante de la presencia del Señor. Dijo, hasta hoy llega este sufrimiento, el Señor va a hacer algo conmigo. Y esa lágrima, el Señor la vio. El Señor secó su lágrima.
y se levantó con ánimo, con fuerza. Cuando pasó un año, resultado de esa lágrima, un bebé llamado Samuel. Es que hay que llorar delante de la presencia del Señor de todo corazón y decirle al Señor: mira cómo estoy, no puedo, no me puedo ayudar mamá, papá y mis hermanos. Eres tú quien tiene que ayudarme, Señor, ayúdame. Y decirlo de todo corazón, así como hizo aquella mujer que tenía mucho pecado, mucho demonio. Se acercó a Jesús. Sabía que solamente Jesús podía ayudar a él. Dice que se acercó a los pies del maestro y comenzó a llorar ahí. Y le dijo: Señor, soy pecadora. Mira cómo estoy, todo lo que he sufrido, todo lo que he pasado, porque el pecado me tiene andando por el suelo. Yo quiero que tú me levantes. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué hizo el Señor? Tu pecado te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Pero hay gente que no conoce ni entiende la cosa cuando Dios está trabajando con el corazón del hombre y de la mujer. Y había uno que dijo allá: oye, si este fuera verdaderamente profeta, supiera qué tipo de mujer le está tocando. Dios no ha cambiado, Él sigue haciendo milagros. Amén. Él conoce a cada uno de nosotros los sufrimientos, las lágrimas que hemos derramado por situaciones que se nos han presentado y se han estacionado ahí, no se han querido mover. Pero Dios lo permite para que tú, para que yo tengamos encuentro con Dios. Yo he tenido mi propia experiencia con Dios. Eso es lo que me hace permanecer y creer lo bueno que Dios, es que Dios está vivo, que Él sigue obrando en toda situación. Gloria a Dios. Sí, Dios lo permite con un propósito. Las cosas que están pasando no te están pasando a la aventura, a la casualidad o porque a Dios le plació. No. Dios tiene el control y Él sabe por lo que tú estás pasando, sí. Él sabe, como Él supo de la situación por la que estaba pasando Job. Y quizá, si no supiéramos la historia de Job, quizás podríamos decir: ¿cómo Dios permite que Job pase por esta situación cuando Él mismo testificó con su boca que si no ha considerado que Job no hay nadie como Él en la tierra, que sea perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal? Pero llegó el momento de la prueba. Ahora, ¿Él se metió para encontrar esa prueba? No. Porque hay pruebas que aparecen porque nosotros nos metemos en rojo. Y como nos metemos en rojo, hay peligro. Gloria. Hay que meterse en rojo, hay peligro, hay consecuencias, hay sanción. Tenemos que meternos donde es, en el tiempo que es, para que no tengamos peligro, para que no tengamos peligro. Pues esta mujer recibió su único hijo, lo único que tenía, viuda. Aleluya. La viuda en aquellos tiempos era algo grande en cuanto que sufrían mucho, porque no tenía quien la defienda, no tenía quien la sustente. Entonces esta mujer que no tiene, su único hijo que tiene lo pierde. ¿Cómo estaría esa mujer? Doblemente atribulada. No tengo quien me sostenga, no tengo quien me defienda, no tengo quien se duela de mí. Lo único que tenía lo he perdido. Pero ahí apareció el dador de la vida. ¡Aleluya! Y se apareció en el momento preciso, porque Dios todo lo tiene ordenado en el tiempo preciso. Amén. Gloria a Dios. Y se apareció y se compadeció. No llores más. Yo te voy a ayudar. Joven, a ti te digo,
levanta. Y dice que el joven se levantó y comenzó a hablar. ¿Y qué sería que habló? ¿Y qué sería que habló? ¿Tú sabes lo que una gente tirado al si lo llevaba a enterrar porque tenía varios días, muerto? Porque a nadie lo entierra el mismo día que se muere, siempre al otro día. Y cuando él se incorporó, se levantó de la caja, comenzó a hablar. Fue que aquello fue tan grande que él no podía quedarse callado, aleluya. Él reconoció que él está vivo para la gloria de Dios, aleluya. Y por lo tanto, aleluya, tuvo que hablar y decir algo. Aleluya. Así que yo no sé, hermano, por lo que usted está pasando. Pero de que hay momentos difíciles, momentos que uno se mete en la depresión, el Señor reprende. Que lo que quiere llorar, no salir, pero eso hay que reprenderlo. Tenemos que seguir avanzando y creyendo en el Señor. Tenemos que orar más, leer la palabra, involucrarnos más en las cosas del Señor, porque todas estas cosas nos ayudan, nos aumentan la fe. Aleluya. Y pasamos más rápido la prueba. Pues vamos a atender todo el tiempo. Mire, nada más vamos a tener pruebas cuando tengamos el cuerpo glorificado. Pero mientras estemos en este cuerpo débil, vamos a tener pruebas. El mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Tenemos que vencer el mundo haciendo la voluntad del Señor, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Porque Jesús lo dijo en una santa cena: preparado en todo el mundo, yo he vencido al mundo. Y de repente ya al otro día está en una cruz. Él venció el pecado, venció la tiniebla, venció la muerte. Aleluya. Al otro día estaba en una cruz, colgado. Confiemos en el Señor, que Él es bueno. Él tiene control de nuestras vidas. Dios le bendiga, Dios le guarde.